Arrancamos con ajuste de la dosis en la insuficiencia renal. Bien, ¿cuándo debemos ajustar la dosis? Para ajustar la dosis se tienen que dar dos circunstancias. La primera es tener un paciente con falla renal, o sea, un paciente que esté con el clearance disminuido. Y la otra circunstancia que se tiene que dar para ajustar la dosis es la necesidad de administrarle un fármaco que se elimine fundamentalmente por excreción renal. El típico ejemplo de ajuste de la dosis en la insuficiencia renal son los aminoglucósidos. Más del 90% de los aminoglucósidos, de todos ellos, se eliminan por excreción renal. Es su principal clearance, o el clearance, dicho de otra manera, de los aminoglucósidos es la excreción renal en más del 90%. Una vez que se dan estas dos circunstancias, tenemos que hacer el ajuste de la dosis. Y para hacer el ajuste de dosis vamos a necesitar el clearance de creatinina del paciente y la fracción de excreción. El clearance de creatinina del paciente, si bien ya no se usa más, a ustedes les van a preguntar cómo lo averiguan, y lo averiguan con la fórmula de Krokov-Gold o algo así, no sé bien cómo se pronuncia, que en un ratito la vamos a ver porque voy a hacer un ejercicio. Y la fracción de excreción, primero lo defino, la fracción de excreción es el clearance renal del fármaco, o sea, es el porcentaje de fármaco que se elimina por excreción renal. En el caso de los aminoglucósidos es mayor al 90%. Bien, ¿y de dónde averiguo la fracción de excreción renal? Bueno, el Goodman, en el anexo lo tienen a esto, en el Goodman, al final de todo, antes del índice alfabético, tienen unas tablas que tienen el volumen de distribución, tienen la vida media, bueno, tienen los parámetros farmacocinéticos. Ahí van a encontrar la fracción de excreción. Bien, una vez que tengo el clearance de creatinina del paciente para saber cómo es su función renal o qué tan disminuida está su función renal, y tengo la fracción de excreción, puedo hacer el ajuste de la dosis. Y lo puedo hacer a través de fórmula o a través de tabla. Elijo una de las dos formas. Esta es la fórmula. Empecemos por atrás. Fíjense que el clearance de creatinina va a ser menor a 120 mililitros minutos, que no siempre 120 mililitros minutos es un rango, pero bueno, en la fórmula ponen que lo normal es 120 mililitros minutos, o sea, pero es un rango de todas maneras. El número de, o sea, el clearance de creatinina del paciente va a ser un número menor a 120, entonces piensen en algo, un número menor sobre un número mayor ya da una fracción. 1 menos una fracción sigue dando una fracción. A la fracción de excreción se le multiplica por la fracción de excreción, que vamos a tener que hacer un ajuste ahí, y da un número al cual se le resta a 1. En general, es así, no es en general. El factor de ajuste obtenido por fórmula siempre da un número menor a 1. ¿Cuándo da 1? Cuando el clearance de creatinina es normal. Por ejemplo, 120 dividido 120, 1. 1 menos 1, 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. 1 menos 0 es 1. ¿Se dan cuenta que cuando el clearance de creatinina es normal da 1? Bueno, con la tabla va a suceder lo mismo. Acá está la tabla. Esta también está en el Goodman. Acá simplemente lo que hay que cruzar son los datos. Clearance de creatinina del paciente y la fracción de excreción, que es la primera columna. Entonces cruzamos los datos y fíjense un detalle de la tabla. Todos los números o todo factor de ajuste obtenido por tabla da un número mayor a 1. ¿Cuándo da 1? Cuando el clearance de creatinina es de 120, o sea, es normal. Acá da 1. Si no, o sea, si el clearance de creatinina es menor, siempre va a dar un número mayor a 1 el factor de ajuste. Bien,
Bien, como les dije anteriormente, por fórmula siempre da un número menor a 1 y por tabla siempre da un número mayor a 1, salvo que el crin de creatinina sea de 120, o sea normal, y donde va a dar 1, ¿sí? Si no, da menor o mayor. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que ponele yo estoy sacando el factor de ajuste de un determinado fármaco, ponele. Sí. Y lo hago por, o sea, me va a dar distinto aunque sea el mismo fármaco si yo lo hago por fórmula o por tabla. Bueno, te da igual y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ah, ok. Entonces, para ajustar la dosis se pueden hacer dos cosas. Pensemos, ¿qué le está sucediendo al paciente? El paciente tiene falla renal, o sea, que está disminuido el clearance del fármaco, o sea que la vida media del fármaco aumenta más, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con la vida media del fármaco? Está aumentada porque está disminuido el clearance, porque se elimina menos por unidad de tiempo. Entonces, se puede hacer el factor de ajuste, o se puede ajustar la dosis haciendo dos cosas. O disminuyendo la dosis. ¿Por qué disminuimos la dosis? Y porque el paciente está eliminando menos. Entonces podemos disminuir la dosis y mantener el intervalo. O podemos, aumentar el intervalo y mantenemos la dosis. ¿Sí? Se hace de una manera o de la otra. Y a su vez se puede disminuir la dosis utilizando la fórmula o la tabla, o aumentar el intervalo utilizando la fórmula o la tabla. Son 4 opciones. Se elige una. No se hace 4 veces. Se elige una. Esto es lo que está pasando con el paciente. El paciente normal sería las campanitas, o sea, las curvas negras. El paciente que tiene falla renal y el fármaco se elimina fundamentalmente por riñón, sucede esto: aumenta la vida media, y si nosotros seguimos administrando la dosis al intervalo que corresponde, el plató va a terminar más arriba de la ventana terapéutica, probablemente, y puede generar efectos tóxicos. Bien, voy a dar un ejemplo muy básico para que entiendan el razonamiento, y después voy a dar un ejemplo real, ¿sí? Entonces les dije que se podía disminuir la dosis utilizando la fórmula o la tabla, o aumentar el intervalo utilizando la fórmula o la tabla. Bien, vamos a empezar disminuyendo la dosis. Elegí un número al azar, un número muy redondo. No es tan así como lo estoy mostrando, pero ahora lo vamos a ver. Bien, obviamente, como el número este 0,5 es menor a 1, es un factor de ajuste obtenido por fórmula. Y el 2, como es más alto, que es más grande que el 1, es un factor de ajuste obtenido por tabla. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos 0,5 por 500, que es la dosis? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Da 250. ¿Qué había que hacer con la dosis? ¿Había que bajarla? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Y qué pasaría si a 500 lo dividimos por 0,5? Nos da 1000. ¿Está bien? No, está mal. Entonces, para disminuir la dosis utilizando el número que da o utilizando la fórmula, hay que multiplicar la dosis por el número de fórmula para que dé un número menor. Ahora veamos qué sucede con esto, con la tabla, con el número de tabla. 2 por 500 da 1000, mal, porque estoy aumentando la dosis y la tengo que disminuir. ¿Y qué pasa si lo divido? Me da 250. ¿Está bien? Sí. Entonces, a la fórmula a la dosis se la divide por el número que nos da la tabla. Lo contrario vamos a hacer con el intervalo. Al intervalo hay que aumentarlo o disminuirlo. A ver, díganme ustedes. Hay que aumentarlo. Bien, entonces vamos a hacer, digamos, el proceso diferente, o sea, completamente contrario.
Si multiplicamos nos da un número menor. ¿Está bien? No, está mal, está horrible. ¿Qué pasa si dividimos 8 dividido 0,5? Me da 16. Y veamos qué pasa con la tabla. Si multiplicamos 8 por 2, 16. ¿Está bien? Sí, está bien. Y si dividimos 8 dividido 2, 4. Entonces, para concluir, a la dosis se la disminuye multiplicando por el número que da la fórmula o dividiendo por el número que da la tabla. Y se hace lo contrario con el intervalo para aumentarlo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bien, este es un ejemplo que dio el profesor titular de la cátedra que me pasó un alumno hace un tiempito atrás, así que se los voy a resolver. Pero ustedes lo tienen que pensar conmigo. Básicamente, léanlo. Los datos son los siguientes: edad 50 años, peso 70 kilogramos, creatininemia 1,8 miligramos decilitro, y la dosis de un paciente con clearance normal es de 3 miligramos kilogramos día. Esta es la dosis que vamos a tener que ajustar de acuerdo a el clearance del paciente, utilizando la fórmula o utilizando la tabla. Bien, vamos a utilizar la fórmula. El clearance de creatinina lo tenemos, fíjense que no lo tenemos, perdón, hay que averiguarlo porque tenemos la creatininemia, no tenemos, y tenemos el peso y la edad. Entonces hay que averiguar el clearance de creatinina del paciente. La fracción de bueno, hay que averiguar el clearance de creatinina del paciente y la fracción de excreción. Esta es la fórmula que tienen que utilizar, que es la fórmula de Croft-Gould, que es 140 menos edad por peso sobre 72 por creatinina, y se hace otra cuenta más si es una mujer. En este caso es un hombre. Entonces, 140 que es una constante sobre la edad, que era 50, por 70 que era el peso del paciente, dividido 72 que es otra constante por 1,8 miligramos decilitro o por ciento que era la creatininemia. Bien, esto nos da un clearance del paciente de 48, ¿sí? 49, ¿sí? Vamos a redondear en 49 o 50. 49 vamos a poner. Bien, entonces, ahora sí, tenemos que sacar la fracción de excreción. Esta es la fórmula, esta es la tabla que tiene Goodman. Acá dice que la fracción de excreción es mayor a 90 de la gentamicina, ¿sí? Entonces, ahora tengo que poner clearance de creatinina del paciente, que recién lo averiguamos, que es 48,61 o 49. Seguí utilizando el 48,61 y acá simplemente corregimos y ponemos 90. Acá se hace una corrección, no se usa 90, se utiliza 0,9 porque es porcentual. Entonces acá es la única corrección que hay que hacer. Si es 90 se usa 0,9, si sería 50 sería 0,5, por ejemplo. O sea, se hace 90 dividido 100. Entonces, nos da, ¿cuánto nos da esta fórmula? Bueno, acá simplemente les voy mostrando los pasos, que termina siendo 0,46, 0,4645. Ese es el factor de ajuste obtenido por fórmula. 0,46, 0,45. Ustedes ya sabían que iba a dar menor a 1, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver qué sucede con la tabla. Perdón. Acá está el ajuste de la dosis, que es, recuerden que hay que disminuir, entonces se multiplicaba por el número que daba la fórmula. Y acá es 3 miligramos por 0,4645 y nos da 1,4. Vamos a cerrar en 1,4, ¿cierto? Entonces, en vez de dar 3 miligramos kilogramos día, damos 1,4 miligramos kilogramos día. Acá tenemos el factor de ajuste, perdón, el ajuste de la dosis obtenida por fórmula. ¿Alguna duda de esto? Profe, ese resultado lo deberíamos multiplicar por el peso del paciente. Claro, ¿No? o sea, esto sí. Pero fíjate cómo le disminuimos la dosis. Sí,
Te escucho. El resultado que nosotros podemos decir sería este, que es por kilo, o el resultado en total por día, digamos, que se ha multiplicado esto por el peso del paciente. Claro, o sea, voy a hacértelo de una manera más sencilla. Si el paciente pesara 50 kilos, acá les tendríamos que dar 50 por 350 miligramos kilogramos día. Claro, Acá tenemos que solamente multiplicar 50 por 1,4. claro. Bien. Perfecto. Ese es el ajuste de la dosis. Sabemos que está bien porque es un número menor. La dosis la tuve que reducir y es lo lógico. Y por tabla, vamos a ver, es más sencillo por tabla. No sé si recuerdan, lo voy a volver para atrás por más que sea feo. Acá está el cliente que tenía el paciente. 48,61. Obviamente la tabla no tiene 48,61, pero tiene... Vamos a redondear en 50, ¿les parece? 50 vamos a decir que el cliente del paciente. Entonces, voy a hacer el ajuste de la dosis, voy a sacar el factor de ajuste con el 40 y con el 60. Acá tengo la fracción de excreción que tomé el 90. Porque se acuerdan que era mayor a 90. Bueno, tomé el 90. Entonces acá tengo 2,5 y 1,8. ¿Qué teníamos que hacer con la dosis? Dividirla por estos números. Bueno, la voy a dividir por el 2,5 y la voy a dividir por el 1,8. Bien, por el 2,5 me da 1,2. Y dividido el 1,8 me da 1,6. Pregunta, ¿cuál es el promedio? 1,4. ¿Por qué he usado el promedio? Porque había utilizado cliente de 40 y de 60, porque no tengo el 50. ¿Cuánto nos había dado el factor de ajuste, perdón, el ajuste de la dosis por fórmula? 1,4. 1,39, ¿cierto? ¿Da igual o no da igual? Bien. No se preocupen que estoy grabando la clase y la voy a subir. ¿Alguna duda? Bien. Cualquier duda, ya saben, me escriben. Hay docentes en la cátedra que en el examen final preguntan, por ejemplo, a ver, decime cuáles son los parámetros farmacocinéticos de absorción, de distribución, de metabolismo y de excreción. Hay algunos que son muy sencillos, por ejemplo, ¿cuál es el parámetro farmacocinético de la absorción? Lo vimos en la primera clase, la biodisponibilidad. O sea, de hecho, la biodisponibilidad es la fracción o porcentaje que se absorbe. Entonces es un parámetro claramente de absorción. Ahora bien, de distribución, bueno, hay uno que se llama volumen de distribución, ¿cierto? ¿De qué será ese parámetro? Y de distribución. Bastante lógico. Pero después tenemos de metabolismo y excreción. Y a ver, ¿cuáles son los parámetros que abarcarían metabolismo y excreción? Constante de eliminación, porque es la fracción o porcentaje del fármaco que se elimina por unidad de tiempo, ¿sí? Vida media, y porque la vida media abarca metabolismo y abarca excreción. Y el clearance también es básicamente lo mismo que la constante de eliminación, lo que pasa que en el clearance tomamos el plasma y decimos qué cantidad de plasma se depura de una sustancia, que se depuran fundamentalmente por metabolismo y por excreción. Y en la constante de eliminación lo que hacemos es ver qué cantidad o qué porcentaje o fracción de fármaco se elimina por unidad de tiempo. Entonces es bastante sencillo pensar que constante de eliminación, vida media y clearance son parámetros tanto de metabolismo como de excreción. Siempre tienen que saber justificarlo. Ahora, ¿qué sucede cuando se modifica un parámetro farmacocinético con respecto a los otros? Y voy a empezar con lo que acabamos de ver. Vamos imaginando que el paciente está en insuficiencia renal. Una aclaración antes de seguir. Clearance y constante de eliminación son básicamente lo mismo, lo que pasa es que tienen distintos sujetos y predicado. ¿Sí? O sea, es como si nos posicionáramos en lugares diferentes, pero son sinónimos. Entonces, son directamente proporcional. Si aumenta uno, y el otro también. Si disminuye uno, el otro también. Lo mismo pasa con vida media y volumen de distribución. Son directamente proporcionales. Pero estos dos son inversamente proporcional a estos dos. O sea, si aumenta el volumen de distribución, aumenta la vida media, pero disminuye el clearance y la constante de eliminación. ¿Sí? Bien, voy a ahora sí
voy a volver al ejemplo que estuvimos viendo de un paciente que tiene insuficiencia renal. ¿Qué es lo que está sucediendo con este paciente? Tiene menor clearance, por ejemplo, de los aminoglucósidos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos menor clearance con la vida media? Aumenta. Lo mismo, por ejemplo, que si estuviésemos dando un inhibidor enzimático, como por ejemplo el jugo del pomelo. Estamos disminuyendo el clearance porque el inhibidor enzimático lo que hace es inhibir la transcripción de esas enzimas, de ese citocromo. Entonces hay menor cantidad de enzimas. Entonces la vida media se prolonga. Obviamente ya sabemos que si el clearance disminuye, también disminuye la constante de eliminación y sabemos ya que aumenta la vida media. Bien, voy a tratar de explicar rápidamente qué sucede con la vida media y el volumen de distribución. Yo les conté que corro, ¿sí? Voy a modificar mi velocidad o mi eficacia corriendo, modificando el volumen de distribución y la vida media por separado. Es así. Ustedes saben que la velocidad se calcula sobre distancia sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes me dicen, bueno, corre una hora. ¿Cuánto corres? No sé. Póngale 12, 13 kilómetros. Bueno, ahora corre 10 minutos. ¿Cuándo voy a correr más distancia? ¿En 10 minutos o en una hora? Muy sencilla la respuesta. Es lo mismo que cuando ustedes, por ejemplo, hacen una escala en un país, una escala de avión en un país y le dicen, tienen una hora hasta que salga el otro vuelo. Y le dicen, si no le dicen, tienen un día, le pagamos el hotel y pueden recorrer la ciudad. ¿En cuánto tiempo van a recorrer más la ciudad? Obviamente en un día. Bueno, eso sería ese día, esa distancia que corro es el volumen de distribución. Porque es la distancia, es la cantidad de tiempo que el fármaco boludea por el organismo, que sigue boludeando por el organismo, que atraviesa membrana, va a los sitios de depósito, va al sitio de acción, etc. Y ahora lo voy a decir de diferente manera. Si ustedes me dicen corre 1 kilómetro, voy a tardar cierta cantidad de tiempo. Ahora si ustedes me dicen corre 10 kilómetros, voy a tardar más. Por eso son directamente proporcionales. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos del paciente que estaba tomando warfarina y tomaba aspirina? ¿Qué pasaba con la aspirina? Desplazaba de su unión a proteínas plasmáticas a la warfarina. O sea que la warfarina iba a estar más cantidad libre. O sea, es más cantidad la que se distribuye. ¿Qué pasa con la vida media? Aumenta también. ¿Y qué pasa con el clearance? Disminuye. El ejemplo de la warfarina es el mismo ejemplo de Pipo, que tiene déficit de proteínas plasmáticas. Es el mismo ejemplo de un paciente cirrótico que no genera proteínas aparte de que no come. Y puede ser el mismo ejemplo de un paciente con insuficiencia renal que pierde proteínas plasmáticas. También. Un paciente con insuficiencia renal no solo aumenta su vida media por disminuir el clearance, sino que también lo que está haciendo es aumentar su volumen de distribución porque pierde proteínas plasmáticas. Entonces el volumen de distribución aumenta de este fármaco. Por ejemplo, en un síndrome nefrítico. Bien, ¿alguna pregunta? Esto lo tienen en el anexo, explicado más o menos así. O sea que todos los fármacos que tengan alta vida media también van a tener un volumen de distribución alto. Por ejemplo, el plomo. No necesariamente. Porque te cuento, la vida media y el volumen de distribución son cosas diferentes. En este caso hacemos referencia a las modificaciones, ¿sí? O sea, cuando vos modificás el volumen de distribución, cuando vos das un inductor o un inhibidor enzimático, o cuando, por ejemplo, tenés insuficiencia renal, sino a las modificaciones.
¿Sí? Listo, listo. Perfecto. Bueno, por eso hablo de patologías o circunstancias de interacciones medicamentosas. En la normalidad no necesariamente, porque también, por ejemplo, yo se los dije creo que en la clase pasada, que no necesariamente los fármacos que tienen mucho en una proteína plasmática tienen bajo volumen de distribución, no están relacionados, porque pueden tener mucha unión a proteínas plasmáticas y tienen alto volumen de distribución, que depende de otros factores que ustedes ya los conocen, depende por ejemplo de su liposolubilidad, depende de su polaridad, etc. Depende de otros factores. Bien, con esto terminamos con farmacocinética clínica. Vamos a pasar... Sí. Entonces estaría mal decir que ponerle, si un fármaco, porque yo había como que tenía entendido que si el fármaco está unido a proteínas plasmáticas, tenés menor cantidad de fármaco libre, Sí. entonces ese fármaco no se podría estar distribuyendo. No, sí, no tiene nada que ver la unión de proteínas plasmáticas con el volumen de distribución. Lo que sí es importante es que si vos llegás a aumentar la fracción libre del fármaco por alguna circunstancia X, ¿sí? Claro, ahí me aumentaría, por ejemplo, el volumen de distribución. Y muchísimo. Claro. Igual que la vida media y un montón de cosas más. Gracias. Bien, vamos a empezar con farmacodinamia. Denme un minutito. Bien, voy a empezar definiendo lo que es la farmacodinamia. Ya definimos lo que es la farmacocinética, que era lo que el organismo hacía con el medicamento, y la farmacodinamia es exactamente lo contrario, lo que el fármaco le hace al organismo, o sea, su mecanismo de acción. Y les hago una pregunta: ¿cómo le hace eso, cómo ejerce su efecto el fármaco sobre el organismo? ¿Cómo genera su efecto el fármaco? Por la unión a receptores. ¿Siempre? Bien, no. Hay dos tipos de mecanismos de acción. Uno se llama inespecífico, que no está mediado por receptores, que en el Galmarini son los primeros 8 puntos, que ahora los vamos a ver, voy a dar un par de ejemplos solamente. Y después, el punto 9 es sobre receptores operados por ligandos, que son por receptores que al unirse a receptores que ya existen. Esos son mecanismos de acción específicos. O sea, cuando hablamos de receptores, es mecanismo de acción específico. Cuando no hablamos de receptores, mecanismo de acción específico. Y voy a dar algún ejemplo que a mí me guste, que sean sencillos a lo mejor. Por ejemplo, sobre el agua corporal total tenemos los diuréticos osmóticos, que lo que hacen es atraer agua. ¿Por qué? Por fuerza osmótica. O sea, ¿se unieron a algún receptor? No. O sea, solamente atrajeron por fuerza osmótica agua. Otros que ya di el ejemplo, pero ahora los voy a mencionar, son los quelantes. ¿Se acuerdan que el quelante era aquella sustancia que tenía afinidad por un metal? Se unía un metal, formaba un quelato, y ese quelato no atravesaba las membranas. Entonces, un quelante no se une a ningún receptor. Acá tienen dos ejemplos, el de imercaprol y el Epta. Son dos quelantes, por si en algún momento se los pregunta. Bien, después de acá no me gusta ninguno. Algo que sí me gusta decir es, por ejemplo, ningún antibiótico, o prácticamente, que yo tenga entendido, ningún antibiótico actúa sobre el receptor. O sea, todos los antibióticos actúan sobre enzimas, sobre sus unidades ribosomales, o sea, pero ninguno tiene mecanismo de acción específico, ¿sí? Y otro que no está acá, pero uno que vamos a estudiar, y lo voy a repetir varias veces, está lo que se llama el carbón activado. ¿Alguien sabe lo que es el carbón activado? El carbón activado es un adsorbente con D, no es absorbente con B, es adsorbente. El carbón activado es como una esponjita
que lo que hace cuando se administra por vía oral, porque se administra nada más que por vía oral, es atraer sustancias que están en la luz gastrointestinal y forma una macromolécula de tal manera que no atraviesa las membranas. El carbono activado es una herramienta de la toxicología para disminuir la absorción del tóxico. O sea, el paciente se intoxicó por vía oral, se usa carbono activado, que se disuelve en agua, y hace esto, absorbe, o sea, se une a la sustancia y forma una macromolécula que se va a eliminar por materia fecal y que no atraviesa las membranas. Lo vamos a estudiar, así que lo voy a volver a repetir. Bien, les dije que del 1 al 8 son mecanismos de acción específicos. Hace poquito tiempo preparé una chica de Santa Fe, el programa es bastante diferente, pero sin embargo dentro del programa estaba bien especificado que tenía que saber ejemplos de mecanismos de acción inespecíficos. Nunca escuché en Rosario que hayan tomado un ejemplo de mecanismo de acción específico. Ténganlo en mente de todas maneras. Ahora sí, mecanismos de acción específicos. O sea, sobre proteínas que son receptores de ligandos endógenos. O sea, receptores. Existen diferentes clasificaciones de los receptores. Hay una clasificación que es de las más, o es la más aceptada en la cátedra, que es de acuerdo a su latencia. Se dividen en receptores acoplados a canales iónicos, acoplados a proteína G, acoplados a enzimas y los receptores intracelulares. Y esta clasificación es de acuerdo a su latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es desde que se une el fármaco o el ligando endógeno al receptor hasta que se evidencia una respuesta. Entonces, la diferencia es la latencia. Por ejemplo, cuando se unen dos ligandos endógenos o dos fármacos a las subunidades de los receptores acoplados a canales iónicos, el canal se abre y ya se genera un efecto, o despolarización o hiperpolarización. Con respecto a los receptores acoplados a proteína G, es más lento y así sucesivamente. Los intracelulares tienen que estimulan o promueven o inhiben la transcripción de genes, así que por eso necesitan más tiempo y tienen una latencia más larga. Ustedes ahora tienen que estudiar. ¿Qué tienen que saber de esto? Tienen que saber los dos primeros, que los vamos a desarrollar: los acoplados a canales iónicos y acoplados a proteína G. ¿Qué tienen que saber de los acoplados a enzimas? Un ejemplo y la latencia. El ejemplo es el receptor de insulina que está acoplado a tirosina quinasa, y la latencia es de minuto. Eso es lo único que tienen que saber. A insulina lo van a ver en clínica. Y de los receptores intracelulares, ¿qué tienen que saber? Lo mismo, ejemplo y latencia. Ejemplo, los corticoides, por ejemplo los retinoides, por ejemplo vitamina D. Esos están acoplados a receptores intracelulares. Un dato que voy a decir, una pregunta que suele hacer el profesor titular, es ¿qué se usa frente a un paciente con un shock anafiláctico? Un shock anafiláctico es un cuadro alérgico, es el cuadro alérgico más grave. Está mediado por inmunoglobulina E y se caracteriza por edema generalizado, fundamentalmente el edema más grave es el edema de glotis, y la broncoconstricción. El paciente se ahoga y se muere en cuestión de minutos. ¿Sí? Es una emergencia. Entonces, ¿qué se hace frente a un shock anafiláctico? Que obviamente sucede en pacientes alérgicos, en pacientes sensibilizados. Se da el ABC, adrenalina, el B lo voy a dejar ahora de lado, y corticoides es el C. La pregunta es, entre adrenalina y corticoides, ¿cuál salva la vida del paciente? ¿Quién se arriesga? Adrenalina. Sí, ¿por qué? Porque actúa sobre receptores acoplados a proteína G, que actúan segundos. En cambio, los corticoides actúan sobre receptores intracelulares. Entonces, ¿cuánto tarda en ejercer su efecto el corticoide? No sé, pero se me murió el paciente. Por eso los alérgicos, muchas personas que ya han tenido un shock anafiláctico, llevan en su cartera, en el bolso, en el auto, una aguja de adrenalina montada. En el caso que se empiecen a sentir asfixiados, ahogados, se le inyectan en el muslo.
y eso le da tiempo para llegar al centro de salud. Esto lo pregunta el profesor titular. Vamos a los receptores acoplados a canales iónicos. Los receptores acoplados iónicos son los receptores nicotínicos. Ustedes ya saben que existen los nicotínicos neuronales y musculares, los receptores del GABA, glicina, glutamato y de 5-hidroxitriptamina 3, o también llamado de serotonina 3. La 5-hidroxitriptamina es la serotonina. ¿Cuál tienen que saber de esto? Fundamentalmente el primero, los receptores nicotínicos. ¿Por qué? Porque eso es colinérgicos. ¿Y tenemos que estudiar colinérgicos? Sí. Entonces vamos a tener que estudiar estos receptores. Después voy a dar unos pequeños conceptos sobre los receptores de GABA, glicina, glutamato y 5-hidroxitriptamina. El de glicina sí lo voy a ver. Dos cosas del glutamato y del de serotonina 3. Antes que eso, todos los receptores acoplados a canales iónicos son iguales. Están constituidos por 5 subunidades proteicas que se llaman alfa 1, alfa 2, beta, gamma y delta. Generalmente los ligandos endógenos o los fármacos se unen, no siempre, se unen a la subunidad alfa 1 y alfa 2. Se abre el canal y ¿qué sucede? Entra un ion. ¿Y qué ion entra? Bueno, puede entrar calcio o puede entrar sodio, y en ese caso se va a producir despolarización. O puede entrar cloro. ¿Y qué pasa si entra cloro? Se hiperpolariza la célula y queda inhibida. Entonces, de acuerdo a qué ion esté acoplado el canal, van a ser estimulantes si están acoplados a canales de sodio o de calcio, e inhibitorios si están acoplados a canales de cloro. ¿Cuáles son los inhibitorios? El de GABA y el de glicina. Eso quiere decir que cuando el GABA o la glicina se une a las subunidades alfa 1 y alfa 2, se abre el canal y que entra cloro. Entonces la célula queda inhibida. Mientras que los otros tres están acoplados o a sodio o a calcio. Y cuando el sodio o el calcio se une a la subunidad alfa 1 y alfa 2, se abre el canal y hay despolarización. ¿Sí? Una cosita sola del receptor del glutamato. El receptor del glutamato es excitatorio. Obviamente, si digo que es excitatorio, o está acoplado a sodio o a calcio. Y hay distintos tipos de receptores de glutamato. Es como decir, bueno, los receptores adrenérgicos se dividen en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Bueno, algo así. Pero acá en vez de llamarlos por número o por letra griega, los llamaron receptor de glutamato NMDA, N-metildeaminoaspartato. Ese receptor es el que inhibe el alcohol. También no solo existe, que es el más importante en este momento para ustedes, el de NMDA. Profe, perdón, antes de que sigas con eso, ¿podés repetir que si están unidos al cloro son inhibidores y si están unidos al sodio? No, si están unidos no, si están acoplados. ¿Por qué? Porque lo que está unido es el receptor al canal. ¿Sí? Y eso está acoplado a un ion. A un ion que si es calcio o si es sodio, se produce despolarización. ¿Sí? O sea, se produce el efecto de la célula. En cambio, si están acoplados a cloro, se produce hiperpolarización y la célula no responde a estímulos. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Profe, Sí. ¿qué decías del glutamato que inhibe el receptor que inhibe el alcohol? No entendí. Bien. El glutamato tiene distintos receptores. Uno se llama N-metildeaminoaspartato, se llama NMDA. Otro se llama keinato. Otro se llama AMPA y otro se llama metabotrópico. Hasta ahí los que conozco yo. Son distintos nombres del receptor del glutamato. De distintos receptores del glutamato. Todos son estimulados por el glutamato. El alcohol lo que hace es inhibir el receptor del glutamato. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, igualmente ya vamos a tener que estudiar alcohol y voy a repetir el mecanismo de acción del alcohol. Bueno, vamos a arrancar con receptores nicotínicos. Ustedes ya saben que hay dos receptores nicotínicos.
neuronales y musculares. Ahora empezamos con los nicotínicos neuronales. ¿Alguien me puede decir dónde están? Claro, si alguien va a decir dónde están, no pueden decir en la neurona, en el ganglio y en el sistema nervioso. Ahora sí pueden decirme dónde están. En las dendritas. Más específicamente. Bueno, voy a hacer un repaso de fisiología. Acá tenemos un gráfico de lo que es el sistema autónomo. Uno es el sistema simpático y el otro es el sistema parasimpático. El sistema simpático tiene la primera neurona corta y la segunda neurona larga. El sistema parasimpático tiene la primera neurona larga y la segunda neurona corta. Esa es la gran diferencia a grandes rasgos. Bien, vamos a empezar con el simpático. ¿Cuál es el neurotransmisor entre la primera y segunda neurona? La acetilcolina. Entonces, ¿qué receptor vamos a encontrar en la segunda neurona? Nicotínico neuronal. Pueden decir segunda neurona o primer sinapsis, porque la segunda sinapsis es la de la segunda neurona y el órgano efector. ¿Sí? Bien, entonces, ya tenemos un receptor nicotínico neuronal que está en la segunda neurona del simpático o en la primer sinapsis. Ahora bien, ¿cuál es el neurotransmisor entre la segunda neurona y el órgano efector? Adrenalina o noradrenalina. ¿Y qué receptores vamos a encontrar ahí? Alfa o beta. ¿Sí? Ahora pasamos al parasimpático. ¿Qué neurotransmisor es el que se encuentra en la primera sinapsis? La acetilcolina. Entonces, ¿qué receptor vamos a encontrar en la segunda neurona o en la primera sinapsis? El nicotínico neuronal. Después, ¿cuál es el neurotransmisor de la segunda neurona y los órganos efectores? La acetilcolina. ¿Qué receptores vamos a encontrar? Muscarínicos en los órganos, nicotínico muscular en la placa motora y nicotínico neuronal solamente en la médula suprarrenal. ¿Sí? Entonces, ahora voy a localizar los receptores nicotínicos neuronales. Segunda neurona del simpático o primer sinapsis del simpático. Segunda neurona del parasimpático o primer sinapsis del parasimpático. Entonces puedo decir segunda neurona del simpático y parasimpático y también primer sinapsis del sistema simpático y parasimpático. También a nivel suprarrenal. De hecho, su estimulación por parte de adrenalina produce la liberación su estimulación por parte de acetilcolina produce liberación de adrenalina. ¿Sí? Denme un minutito. Entonces, repito dónde están los receptores nicotínicos neuronales. Segunda neurona o primer sinapsis del simpático parasimpático en la médula suprarrenal, cuya estimulación por parte de la acetilcolina produce liberación de adrenalina. Y me falta una sola ubicación, que es la interneurona inhibitoria de Rinschau, que en un ratito se las muestro. Acá estamos con lo que vimos. El Galmarini lo que hace normalmente cuando explica un receptor, explica o da el ejemplo de un antagonista. ¿Sí? ¿Qué es un antagonista? Ahora, un antagonista para ustedes es como por ejemplo un arquero para el fútbol. Es como esas tapitas que se le ponen en los enchufes de plástico para que los nenes no metan la aguja. O sea, el antagonista es una sustancia que se une al receptor e impide que el neurotransmisor ejerza su efecto. Eso es un antagonista. Y los antagonistas de los receptores nicotínicos neuronales, que también se llaman bloqueantes ganglionares, son el trimetrafán, hexametonio y pentolinio. O sea, ¿qué hace el trimetrafán, hexametonio y pentolinio? Bloquean la segunda o bloquean las dos primeras sinapsis o las dos segundas neuronas, tanto del simpático como del parasimpático, por inhibir el receptor nicotínico neuronal. La pregunta es,
¿Cuál es el efecto que ejercen? Les voy a contar muy rápidamente. En todo el órgano, en el organismo tenemos un tono dominante de todos los órganos. Un tono basal, que es un tono dominante. El tono dominante en todo el organismo es el parasimpático, excepto en dónde? A nivel vascular, que predomina el simpático. Entonces, ¿qué hace la administración de tramitrafán, hexametonio y pentolinio? Lo que hace básicamente es invertir el tono dominante. Entonces, si el tono dominante en todo el organismo era el parasimpático, ahora pasa a ser simpático. Menos a nivel vascular, que el tono dominante es simpático y ahora pasa a ser parasimpático. O sea, disminuye la presión arterial, produce vasodilatación. Antiguamente estos fármacos se utilizaban para el control inicial de la presión arterial en un paciente con aneurisma disecante de aorta. No se usan más estos medicamentos, pero figuran en el Galmarini, por eso los comento. Preguntas. Bien. Entonces, lo que dije de los receptores nicotínicos neuronales son su ubicación y cuál es el antagonista. Vamos a los receptores nicotínicos musculares que se encuentran en la placa motora. O sea, cuando dos moléculas de acetilcolina se unen a este receptor, se abre y penetra calcio, porque estamos hablando de músculo, y se produce la contracción. ¿Sí? ¿Cuál es el antagonista? Bueno, los antagonistas no necesariamente se llaman antagonistas. Cualquier sustancia que impida la función de este receptor va a producir relajación muscular. Entonces, a estos fármacos que impiden la función de este receptor se los llaman relajantes musculares. Y dentro de los relajantes musculares puedo mencionar que hay dos clases de relajantes musculares: despolarizantes y no despolarizantes. Empiezo con los no despolarizantes. La tubocularina lo que hace es exactamente igual que lo que acabamos de ver. O sea, impide que la acetilcolina se una al receptor. Entonces impide la despolarización. ¿Estamos de acuerdo? Es un antagonista la tubocularina. Impide la despolarización. Les cuento como anécdota, la tubocularina surge de una planta, la descubrieron los investigadores y los indios amazónicos lo utilizaban, digamos, juntaban la punta de la flecha para la cacería. Cuando impactaba en la presa moría por relajación muscular, moría por depresión respiratoria, claramente. Entonces así se descubre la tubocularina o curare. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿O alguien se perdió? Sí. Bien. A ver, yo también podría haber dicho que el trimetrafán, hexametonio, pentolinio es despolarizante, pero no se clasifican así en esos receptores. En este sí. Porque también el trimetrafán, hexametonio, pentolinio, al ser antagonista, impide la despolarización, claramente. Bien. Ahora bien, hay relajantes musculares que se llaman despolarizantes, como la succinilcolina. Y esto se los voy a explicar, y esto es fundamental para entender el efecto dual de la nicotina. Cuando a cualquier receptor nicotínico, ya sea muscular o neuronal, se lo estimula muy intensamente o durante mucho tiempo, este queda en estado refractario y no responde más a estímulos. Entonces, por ejemplo, la nicotina al principio estimula pero después deprime, porque es un uso continuo de nicotina, por ejemplo, del paciente que fuma. Entonces al principio produce un efecto, pero después a dosis más alta produce un efecto contrario. ¿Por qué? Porque al principio estimuló el receptor, pero después, como lo dejó ahí en estado refractario, no responde más a estímulos el receptor. La succinilcolina lo que hace es un agonista, o sea, estimula el receptor, pero lo estimula muy potentemente, de tal manera que el receptor pasa a estar en estado refractario. Y como seguimos administrando y goteando succinilcolina, el receptor queda bloqueado y relajado, y se produce la relajación muscular porque el receptor no responde más a estímulos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿O alguien se perdió? No.
Bien, les voy No, a, vamos bien. les voy a dar el ejemplo de para qué sirve saber esto. Básicamente los relajantes musculares se utilizan para la cirugía. O sea, hay veces que en la cirugía, mientras se está haciendo una cirugía, se produce una descarga vagal. Por ejemplo, cuando hacemos una endoscopía, cuando tocamos el peritoneo, cuando tocamos el peritoneo parietal o visceral, eso produce una descarga vagal. Y esa descarga vagal, ¿qué va a hacer? Y va a producir, por ejemplo, a nivel muscular, contracción muscular. Entonces no está bueno que mientras estemos haciendo una cirugía haya contracción muscular. No está bueno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en esos casos se usan relajantes musculares. No es tan así, pero lo estoy diciendo de manera muy sencilla. ¿Qué relajante muscular elegir? ¿Despolarizantes como la succinicolina o no despolarizantes como la tubocularina? Ahí les voy a dar un principio muy general sobre la elección del relajante muscular. Si el paciente tuvo un preoperatorio, se puede usar succinicolina. Preoperatorio, por ejemplo, nada sólido 24 horas antes y 8 horas antes de la cirugía, nada por boca. O sea, durante 24 horas agua y las últimas 8 horas nada. Eso es un preoperatorio. Es un preoperatorio. Entonces ahí sí se puede usar succinicolina. En cambio, si el paciente, por ejemplo, tuvo un accidente y hay que intervenirlo inmediatamente, bien, no tiene preoperatorio. No sabemos qué hizo el paciente antes de tener el accidente. Entonces no podemos utilizar succinicolina. Vamos a elegir tubocularina. Y ahora les voy a dar la explicación. Cuando el anestesista empieza a gotear tubocularina, el paciente entra en paro respiratorio. Entonces enseguida, unos segundos posterior al goteo de tubocularina, el anestesista intuba al paciente y lo conecta al respirador. ¿Sí? Porque si no se muere el paciente. Ahora, en el caso de la succinicolina, no. El anestesista empieza a gotear la succinicolina y el paciente empieza a fascicular. Empieza a hacer gestos, sobre todo en la cara. ¿Puede intubarlo? No. Tiene que esperar que entre en paro respiratorio. Porque se está contrayendo el paciente. ¿Por qué? Porque la succinicolina está estimulando. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué tenemos que esperar? Hasta que agote el receptor. Y ahí sí, una vez que deja de gesticular, podemos intubar al paciente. Piensen una cosa. Si el paciente tuviese contenido gástrico, aumenta la motilidad gastrointestinal con la descarga parasimpática, y puede producir vómitos, y eso puede producir broncoaspiración. Entonces, por eso no se puede utilizar un despolarizante cuando no sabemos si tenemos preoperatorio hecho, como un paciente que tiene un accidente. ¿Sí? Cada uno tiene sus efectos adversos que son bastante graves. Pero es simplemente para transmitirle una utilidad de esto que estamos viendo ahora, que tiene. Bien, si no hay ninguna pregunta, sigo. Muy rápidamente vamos a ver el de GABA, que ya saben que el de GABA es inhibitorio. ¿Por qué? Porque el canal, la apertura del canal produce un influjo de cloro. ¿Sí? Entonces se hiperpolariza la célula. ¿Quiénes actúan en este receptor, estimulando este receptor? El alcohol. Entonces ya sabemos el mecanismo de acción del alcohol. Piensen en esto. El alcohol estimula el del receptor del GABA, que es inhibitorio, e inhibe el receptor del glutamato, que es excitatorio. El alcohol ¿es estimulante? Nunca. Nunca. Es inhibitorio. ¿Por qué? Porque inhibe el receptor del glutamato, que es excitatorio, y estimula el de GABA, que es inhibitorio. ¿Sí? Igual no me voy a poner a discutir sobre el alcohol porque lo vamos a ver más adelante. Los barbitúricos. ¿Se acuerdan que yo les dije que un inductor enzimático, el inductor enzimático por excelencia era el fenobarbital? Bueno, el fenobarbital es un barbitúrico. Se usan como inductores de la anestesia, y también se utilizan como anticonvulsivantes los barbitúricos, para que tengan una idea. Y también las benzodiazepinas, que es lo que utilizan las personas para inducir el sueño. Bien, son sustancias que todos producen
depresión, por decirlo de alguna manera. Producen depresión del sistema nervioso central porque son inhibitorios del sistema nervioso central, son inhibitorios de la conducción. ¿Sí? Es lo único que tienen que saber, que estos 3 fármacos pueden actuar al mismo tiempo inclusive. Glicina. Acá explico esto por 2 razones. Porque faltaba la ubicación de un receptor nicotínico neuronal. ¿Se acuerdan dónde estaban? Estaban en la primer sinapsis o segunda neurona del simpático y parasimpático. Estaban en la médula suprarrenal, que su estimulación por parte de la acetilcolina producía liberación de adrenalina, y en la interneurona inhibitoria de Rinja. Entonces, acá vamos a ver la interneurona inhibitoria de Rinja. Esta es la vía descendente motora que desciende por el asta anterior, y que, digamos, el neurotransmisor que lleva es la acetilcolina, porque se dirige a los músculos. Bien, entonces se va a encontrar a nivel muscular con los receptores nicotínicos musculares, claramente, y producen contracción. Pero acá hay una interneurona que se llama interneurona inhibitoria de Rinja, que es estimulada por la acetilcolina. Entonces acá está el otro receptor nicotínico neuronal, en la interneurona inhibitoria de Rinja. Entonces, la interneurona inhibitoria de Rinja tiene un receptor nicotínico neuronal que es estimulado por la acetilcolina. ¿Y qué libera la interneurona? Glicina. Y la glicina el receptor de glicina era uno de los receptores inhibitorios. ¿Por qué? Porque su apertura producía la entrada del cloro. Entonces, piensen que cuando actúa esta vía, esta interneurona, que es activada por acetilcolina, que es el mismo neurotransmisor que va a producir la contracción muscular, se inhibe, digamos, desde la interneurona hacia adelante. Entonces, cuando se activa esta vía de la interneurona inhibitoria, se relaja el músculo. ¿Cuándo y cómo o qué hace la interneurona inhibitoria de Rinja? Relaja el músculo antagonista. O sea, si ustedes contraen el bíceps, está actuando a nivel del tríceps. Si ustedes están contrayendo el tríceps, actúa a nivel del bíceps. O sea, lo usamos constantemente para vivir, para hablar, para manejar, para comunicarnos, para comer, para todo, para respirar, la interneurona inhibitoria de Rinja. O sea, relaja al músculo antagonista. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces yo le hago una pregunta. ¿Conocen alguna enfermedad que se produzca contracción de todos los músculos? Yo tengo síndrome de cruzado superior. Ah, bueno, pero esa no es una enfermedad infecciosa. El tétanos. Bien. ¿Saben qué es el tétano? ¿Saben qué hace el tétanos? Bueno, la toxina tetánica lo que hace es inhibir la liberación de glicina. Piensen una cosa, si no hay glicina porque no se libera, se contraen todos los músculos al mismo tiempo. ¿Cómo me contagio de tétanos? El tétano es un anaerobio espolulado que resiste en la tierra, también se encuentra por ejemplo en los metales oxidados, y necesariamente tiene que haber penetración y rotura de la piel para contagiarnos con tétanos. Por eso cada vez que nosotros tenemos por ejemplo, nos pinchamos o nos cortamos con un metal, con un alambre oxidado, nos ponemos el antitoxoide, ¿sí? Bien. Queda un par de minutos, por lo menos media hora. No sé si media hora, pero bueno. Pasamos a los receptores acoplados a proteína G. Los que ustedes tienen que saber son estos: M1, M2, M3, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. El resto no lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá están los receptores dopaminérgicos. Si hablamos de dopamina, estamos hablando de Parkinson, por ejemplo. Entonces no tienen que saber Parkinson.
Serotonina también están, salvo el 3, que está acoplado a canal iónico, están los otros receptores serotoninérgicos. Si hablamos de serotonina, estamos hablando de depresión. ¿Sí? También están los opioides, el mu, el kappa y el delta. Mu, kappa y gamma, perdón. Bueno, estamos hablando de dolor, estamos hablando de opioides. Entonces, también está el GABA 2, por ejemplo el GABA B en realidad. Entonces, solamente sepan los que tienen que estudiar. Si quieren después aprenderse de memoria todos los que están acoplados a proteína G, apréndanselo. Pero con que sepan esto, y lo vamos a repetir cada vez que veamos un efecto. Cuando veamos adrenérgico y colinérgico, vamos a recordar a qué receptor está acoplado. Bien, entonces tenemos que meter estas tres cosas, o sea, todos estos receptores en estas tres proteínas. Fíjense que cada proteína G tiene un numerito al lado. ¿Por qué tiene ese número? Porque es el orden en el cual deberían estudiarlo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Porque si estudian la proteína G de memoria, saben que la proteína G y G0 es lo mismo pero al revés. ¿Sí? Es igual pero al revés. Y la GQ ya es un mundo aparte. Entonces, yo les pregunto, ¿qué está acoplado a proteína GS? A GS está acoplado todo lo beta. Bien, vamos con la segunda proteína. Que fíjense, está formada por dos proteínas, que es la GI y la G0. Repito, es la segunda proteína que van a estudiar y está formada por GI y por G0. Entonces, ¿qué se va a acoplar a GI G0? Todo lo que lleve el 2. Entonces, M2, alfa 2 y beta 2, no, beta 2 ya lo usé, no lo puedo volver a usar. Entonces, todo lo 2 está acoplado a la GI G0, que son dos proteínas, y es la segunda que van a estudiar. Y por descarte, el resto está acoplado a GQ. No es tan así, por ejemplo, los alfa 2 también están acoplados a GQ, pero con esto rezafan. O sea, tampoco sirve para mucho saber esto, pero con esto es más que suficiente. Profe, Sí. el GI sería M2, alfa 2 y beta 2 también. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Dijiste que el G0 se acopla a los G2, M2, alfa 2 y sirve para beta 2 también. No, porque el beta 2 ya lo ocupaste con la GS. Ah, bueno, gracias. Es por eso, porque vos te tenés que aprender de memoria que todo lo GS, todo lo beta está acoplado a GS. Y ya está, no lo puedes volver a utilizar. Pero de todas maneras, Sí. sigo respondiéndote. Los D2 están acoplados a proteína GI G0. Para que la mnemotecnia sea redonda, los D2 están acoplados a GI G0. Y como anécdota, si ustedes le tenían que poner un número a la letra A y un número a la letra B, ¿qué número le pondrían? A la A le pondrían el 1, por eso se llama alfa. Y a la B le pondrían el 2, ¿cierto? ¿A qué están acoplados, siguiendo ese principio, los de GABA B? A GI G0. ¿Sí? No sé si lo entendieron, pero es algo que lo entiendo yo. Bueno, eso es suficiente. Bien, muy rápidamente. ¿Qué sucede cuando un receptor se une a un receptor, perdón, cuando un ligando se une a un receptor acoplado a proteínas? Una aclaración muy rápida. Todas las proteínas G son iguales. Yo digo que tienen la forma de un maní. Tiene una subunidad alfa, beta y gamma. Y produce un cambio conformacional que no tiene ningún interés a la hora de rendir. Bien, ¿qué sucede cuando un fármaco o un ligando endógeno actúa sobre un receptor acoplado a proteína GS? Pueden pasar dos cosas. O estimular una adenisiclasa o producir apertura de los canales de calcio. No producen las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Hay algunas células que van a expresar la adenisiclasa y hay otras que van a expresar digamos los canales de calcio. Y ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando se estimula la adenisiclasa? O sea, cuando la célula expresa la adenisiclasa. La adenisiclasa convierte el AMP en su forma activa, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico estimula una proteína quinasa A y se produce un efecto X. Ya voy a dar un ejemplo. Y si la célula expresa los canales de calcio, ¿qué va a suceder? Se abren los canales de calcio y ¿qué sucede?
despolarización y efecto. ¿Sí? Lo contrario, ¿qué pasa si estimulamos un receptor acoplado a proteína G0? Bien, si la célula expresa la adenosiclasa, la inhibe. En cambio, si la célula expresa los canales cálcicos, lo que hace es cerrar los canales de calcio y abrirlos de potasio. Entonces se hiperpolariza la célula. ¿Sí? O sea, lo contrario. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bien. Aparentemente, el receptor acoplado a GS, la proteína GS, es excitatorio, mientras que el receptor acoplado a proteína GIG0 es inhibitorio. Ahora yo les pregunto a ver si me saben responder. ¿A qué están acoplados los bronquios, el músculo bronquial? A proteína, a receptores beta 2. ¿Y a qué están acoplados los receptores beta 2? A GS. Entonces, la estimulación por parte de un agonista sobre el receptor beta 2 en bronquio, ¿qué efecto va a producir? La activación de la adenosiclasa. Y entonces, o sea, estimulación. y entonces, ¿broncoconstricción o broncodilatación? Constricción. No, broncodilatación. Pero voy a volver atrás. Es músculo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Que se abren los canales de calcio o actúa la adenosiclasa? Es músculo liso bronquial. Canales de calcio. Bien. No. Y por esto quería explicarles una cosa. Sí, está bien, actúa sobre una adenosiclasa, pero estamos hablando de músculo. O sea, la adenosiclasa termina generando AMP cíclico y termina generando proteína quinasa A. ¿Y qué hace la proteína quinasa? Fosforila. Bueno, imagínense que hay una enzima que produce la broncoconstricción. ¿Qué hace la proteína quinasa A? Fosforila esa enzima y la inactiva. Por eso se produce broncodilatación. O sea, con lo que quiero decir es, no piensen como un efecto positivo la broncodilatación, un efecto negativo la un efecto positivo la broncoconstricción y un efecto negativo la broncodilatación. Eso es es imaginación de todos los que pensamos de esa manera. Porque la estimulación de los beta 2 produce activación de adenosiclasa que termina inhibiendo la contracción y se produce broncodilatación. Pero uno piensa en músculo y dice, pero ¿cómo? Si hay músculo, no importa. Igual que en útero, la estimulación beta 2 produce relajación uterina. Así que no piensen que como es músculo, están los canales de calcio, va a producir contracción. No. O sea, muchas veces los efectos beta van a ser relajación. ¿Por qué? Porque sí, porque es un mecanismo, porque es lo que produce. Y no piensen que la proteína GG0 siempre produce efectos negativos o relajantes, sino que puede suceder todo lo contrario. ¿Sí? Y ahora sí, para finalizar, la voy a decir, en 15 minutos la veo. Vamos con un ejemplo, antes de pasar es un ejemplo antes de pasar a la proteína GQ. Fíjense acá. Acá tienen la liberación de noradrenalina. ¿Sí? Este es un terminal nervioso presináptico. En este terminal nervioso presináptico tenemos un receptor beta 2 y un receptor alfa 2. ¿Sí? Veamos qué sucedería si... aquí están acoplados los receptores beta 2. Lo acabo de decir. A GS. ¿Qué hacía la proteína GS? Abría los canales de calcio. Entonces, ¿qué hace
la estimulación beta 2? Estimula la liberación de noradrenalina, porque abre el canal de calcio y se produce despolarización. Y los alfa 2 que están acoplados a G y G0, que cierran los canales de calcio y abren el de potasio. Bueno, fantástico. Ahí tenemos los receptores. La estimulación de los receptores beta 2 producen estimulación de la liberación de noradrenalina por abrir el canal del calcio, y todo lo contrario producen los alfa 2 por cerrar los canales de calcio, para darle una utilidad a lo que acabamos de ver. Y ahora sí, vamos a ver los receptores acoplados a proteína GQ, que son un poco distintos. Les dije que tenía forma de maní, las proteínas G, por eso puse un maní con cáscara, obviamente. Bien, tenemos una droga que estimula un ligando endógeno que estimula la proteína GQ y que se produce liberación de la fosfolipasa C. La fosfolipasa, y parece un cuentito, parece una... bueno, la fosfolipasa C lo que hace en la fosfolipasa, fosforilan fosfolípidos. ¿Y dónde hay fosfolípidos? En la membrana. En este caso va a fosforilar el fosfatidil inositol bifosfato, y de el fosfatidil inositol bifosfato se van a desprender dos sustancias. Una es el diacilglicerol y otra es el inositol 3-fosfato. ¿Sí? Vamos con el diacilglicerol. Se dice que son los segundos mensajeros. No lo expliqué, pero en el caso de la proteína GS, los segundos mensajeros serían el AMP cíclico y el calcio. Porque el AMP cíclico es el que termina estimulando la proteína quinasa A, y el calcio es el que produce la despolarización. Por eso se consideran segundo mensajero. En este caso, un segundo mensajero es el diacilglicerol y el otro es el inositol 3-fosfato. Bien, empezamos con el diacilglicerol, que es mucho más sencillo. El diacilglicerol lo que hace, que no lo puse acá y no lo digan, pero en realidad hace exactamente lo mismo que la proteína GS. La proteína GS estimulaba una adenilciclasa que convertía el MP en MP cíclico, y después se terminaba estimulando una proteína quinasa A. En este caso no activa una adenilciclasa, sino que activa una guanilato ciclasa que convierte el GMP en GMP cíclico, y ese GMP cíclico estimula una proteína quinasa C. El Galmarini solo dice que activa una proteína quinasa C. ¿Sí? Pero bueno, en realidad existe todo lo otro. No lo digan porque no está en el Galmarini. ¿Qué hace la proteína quinasa C? Entra al núcleo y fosforila algo y se produce un efecto. Positivo o negativo, no importa. Igual que en el caso de la proteína quinasa A, que genera un efecto. Ahora bien, vamos por el otro lado, vamos por el inositol 3-fosfato. El inositol 3-fosfato lo que hace es aumentar el calcio intracelular. ¿Dónde hay calcio? En el retículo endoplásmico liso. Entonces sale el calcio del retículo endoplásmico liso y a su vez abre unos canales vasolaterales que se llaman canales de calcio lentos, voltaje dependiente u operados por ligando, tipo 5. Este sería el ligando. El voltaje, pero también son voltaje dependiente, o sea que cuando llega el potencial de acción también se abre este canal. O sea, es ligando o potencial de acción. De tal manera que entra calcio. ¿Qué hace el calcio? Se une a la calmodulina. El calcio más la calmodulina estimula la quinasa de cadena ligera de miosina. ¿Qué hace la quinasa? Fosforila. Y va a fosforilar la miosina. Y de esa manera interactúa con la actina y se produce la contracción del músculo vascular. De esta manera se produce vasoconstricción. ¿Alguna duda? Bien. ¿Se acuerdan? No sé si se los dije, yo creo que se los dije. Que si no se los digo, anótenlo acá y después se fijan. En el citocromo 3A4 se metabolizaban tres fármacos que se llaman verapamil, diltiazem y nifedipina. ¿No las mencioné? ¿No hice hincapié en eso? Bueno, ahora anótenla. Nifedipina, que está, se les pongo. Nifedipina, verapamil y diltiazem.
Anótenla en algún lado y fíjense que se metabolizan en el citocromo 3A4. ¿Qué son la nifedipina, verapamil y diltiazem? Son antagonistas de los canales cálcicos o bloqueadores de los canales cálcicos. Lo que hacen es, digamos, inhibir o cerrar este canal de tal manera que no puede entrar calcio del extracelular, no puede unirse a la calmodulina ni estimular la quinasa de canal ligera de miosina, entonces no hay vasocontracción. Resultado, vasodilatación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, yo les voy a preguntar algo. ¿Quién tiene más músculo, las arterias o las venas? Arterias. Perfecto, entonces entenderán que estos fármacos producen más vasodilatación arterial que vasodilatación venosa. O sea, disminuyen mucho más la poscarga que la precarga. Porque las arterias tienen más músculo. Pero sí disminuyen la precarga. Y si disminuyen la precarga, ustedes esto lo saben de la UP, donde entra edema. Se produce aumento de la presión hidrostática, y si hay aumento de la presión hidrostática por producir vasodilatación, ¿qué va a suceder? Va a haber edema. ¿Saben cuál es el edema que tienen normalmente estos pacientes? Se llama edema pedal, porque aparece en los malleolos, a ese nivel. Es un edema que la característica que tiene es que no se va de los pies. O sea, no es que después aparece en el sacro por el decúbito, no. Este es un edema que aparece característicamente ahí. ¿Se acuerdan cuál es un inhibidor del citocromo 3A4? Yo les había mencionado dos. Se los voy a mencionar. Les voy a mencionar uno solo nada más. El jugo del pomelo. La 3,4-hidroxibergamotina, o también llamada fococumarinas. Ustedes digan jugo de pomelo. Si el jugo de pomelo inhibe el citocromo 3A4, ¿qué pasa con la vida media de nifedipina, verapamil y diltiazem? ¿Aumenta o disminuye? Aumentando. Bien. Y si el paciente no sabe y el médico no le dijo al médico y el médico no le preguntó que tiene una planta de pomelo en el patio y todos los días se chanta un pomelo, ¿qué va a pasar con ese edema de pie? Se puede convertir en un edema agudo de pulmón, que es una emergencia. Esa es la gravedad de por qué el profesor titular siempre pregunta esto. Porque podemos generar concentraciones supraterapéuticas y efectos adversos que ya no son un edema en los pies. ¿Sí? Bien. Y con esto, antes de terminar con esto, que es lo último que falta, nos queda la cascada de coagulación, así terminamos con el tema receptores, que es algo que se observa con la proteína GS, es que cuando se estimula un receptor acoplado a proteína GS, la proteína GS no solamente activa una adenisciclasa, activa varias adenisciclasas. Y esas varias adenisciclasas, que estamos por acá, activó varias adenisciclasas, fíjense. Esas varias adenisclasas, cada una va a estimular van a producir la formación de varios AMP cíclicos. Y ese AMP cíclico va a producir la estimulación de varias proteínas quinasas A, de tal manera que de la estimulación de un solo receptor se va a producir varios AMP cíclicos y de un AMP cíclico varios proteínas quinasa A y la cascada se amplifica. No hay mucho más para decir. Y con esto terminamos la clase.